Hay cosas que son realmente sorprendentes, hasta el punto de que uno incluso llega a cuestionarse si son reales o ficción, ¿no? Pero claro, cuando uno empieza a explorar ciertas historias, se encuentra con nombres y apellidos, con rostros concretos. Es entonces cuando algo le abruma, ¿no? ¿Por qué? Porque esos rostros no son precisamente de actores de Hollywood, sino que son rostros con identidades concretas, de personas que han existido y que han sido un antes y un después, ¿no? En distintos momentos de la historia. Mirad, recientemente me he encontrado con una historia que a mí me ha sobrecogido enormemente. Fue a través de internet, me saltó la noticia y el titular habla por sí solo. El científico que pretendía resucitar a los muertos con un columpio. Claro, yo me quedé impresionado, ¿no? Pinché la noticia y descubrí una historia, la verdad que apasionante, ¿no? Una historia que no he podido resistirme a contárosla aquí, en micrófono abierto. Me vino a la cabeza, a raíz de esta historia, el pasaje evangélico de Lázaro, ¿no? Cuando Jesús resucita a su querido amigo Lázaro. Pero claro, es que era Jesús y no necesitó ningún columpio para llevar a cabo ese gran milagro. Pero, ¿por qué un columpio? ¿Por qué este científico estaba obsesionado con devolver la vida a los muertos? ¿Y quién era este científico? Pues mirad, la historia es asombrosa, ¿no? Vamos a cambiar incluso de melodía, de música, para introducirnos de lleno todos juntos, amigos, en esta atmósfera. Poner el foco de atención en este rostro. ¿Qué os sugiere este rostro, esta mirada? Quizá intriga, suspense, ¿no? O también temor, inquietud, desconfianza. Su nombre es Robert Cornish. No es alguien cualquiera, creedme. Fue un prestigioso científico americano, concretamente biólogo, el doctor Robert Cornish, que tenía una cabeza, pero súper privilegiada. Es decir, estamos hablando de que nació en el año 1903, 21 de diciembre de 1903, en California. ¿Por qué digo que tenía una mente privilegiada? Porque terminó sus estudios preparatorios a la corta edad de 15 años y fue calificado como un niño prodigio que se interesaba por las ciencias. Robert se graduó con honores en la carrera de biología en la Universidad de Berkeley 3 años después, es decir, él tenía 15 años cuando terminó los estudios obligatorios y con 18 años ya había terminado la carrera de biología. A los 22 recibió un doctorado y debido a su fama como una promesa en el mundo de la ciencia, el doctor Cornish fue rápidamente contratado como investigador científico en los laboratorios de Berkeley. Allí pudo desarrollarse en diversas ramas y concebir experimentos extraños, ¿no? Comenzó así a trabajar con proyectos científicos que poco a poco le hicieron convertirse en una persona muy respetada por la comunidad de investigadores. En 1931 empezó su mayor y más perturbador experimento: resucitar a los muertos. Y nos encontramos aquí, en esta historia, con Proyecto Lázaro. ¿Qué es esto? Pues mirad, el doctor Cornish, obsesionado con una palabra, resurrección, debido a que era un científico respetado, fue escuchado por la comunidad científica y los grandes laboratorios le prestaron sus instalaciones para que desarrollara su más grande propuesta científica. Es decir, desde la ciencia, esto es cuanto menos extraño, ¿no? Incluso desde la ciencia, científicos que empiezan a explorar en esto de la resurrección son tomados como con poco rigor científico. Pero Dr. Cornish no era alguien cualquiera, repito, era una persona con gran predicamento. Fue así como se encontró con una oportunidad
que intentó explotar como pudo. Sus primeros experimentos los realizó con 3 perros. 3 perros, queridos amigos. ¿Por qué Proyecto Lázaro? Pues precisamente porque a estos perros les iba poniendo los nombres de Lázaro. Al primer perro Lázaro 1, al segundo Lázaro 2, Lázaro 3. Primero les inyectó éter, un líquido que se utiliza en medicina como anestésico. Y de esta manera los animales morían clínicamente. Es decir, Robert sacrificaba a estos perros. Y así podía poner en marcha su esperanzadora teoría. El biólogo creía que si balanceaba el cuerpo muerto de arriba abajo, como un columpio, de ahí intentar resucitar, devolver la vida a los muertos con un columpio, porque era precisamente eso, ese balanceo continuo en repetidas ocasiones, y después le aplicaba sangre, anticoagulantes y oxígeno. Robert Cornish estaba convencido, al menos eso creía con sus teorías, que así podía reactivar los sistemas del cuerpo inerte. Los tres primeros intentos fueron un absoluto fracaso con estos 3 perros. Pero fijaros, hubo 2 perros más, Lázaro 4 y Lázaro 5. Estos últimos perros revivieron y sobrevivieron durante meses. Eso sí, resucitaron con importantes daños cerebrales, alteraciones nerviosas severas, motricidad desequilibrada y ceguera. Imaginaros el revuelo que se montó, la noticia en los grandes medios, en las grandes portadas. Entrecomillado, Robert Cornish, biólogo californiano que sorprendió a la comunidad científica al revivir a un perro clínicamente muerto. Recientemente repitió el éxito de su experimento original con resultados aún más prometedores. Esto se leía en el New York Times en el año 1935. Fue así como Robert Cornish logró traer de la muerte a estos 2 animales en alrededor de 1 hora y media. Pero su experimento, como digo, generó un gran revuelo, hasta el punto de que la universidad canceló el proyecto, ya que no toleraba en modo alguno el trato al que sometía a los perros con los que experimentaba. Es decir, 5 perros, 3 de ellos que no logra resucitar, es decir, que mueren, y los 2 últimos, Lázaro 1 y Lázaro 2 realmente, porque a los otros no se les podría considerar como Lázaro porque no habían resucitado, Lázaro 1 y Lázaro 2, que fueron los 2 últimos perros con los que experimentó y con los que tuvo éxito su experimento, lograron sobrevivir, sí, es decir, revivieron, volvieron de la muerte, pero lo que luego vivieron fueron apenas meses y en condiciones muy limitadas. Claro, distintas asociaciones animalistas se echaron en contra de este científico por esos malos tratos a los que estaba sometiendo a los perros. Y el gran reto que ahora se le ponía por delante a este científico era el de aplicar esos experimentos ahora en humanos. Una década después, en el año 1947, había un voluntario para este osado experimento. Su nombre era Thomas McMonigle, un asesino de niños, preso en la prisión de San Quintín, que había ofrecido su cuerpo voluntariamente para ser reanimado después de que se le ejecutara a pena de muerte. McMonigle sentía así que si esto era posible, el método exitoso de Robert Cornish entonces podría usarse para salvar la vida de innumerables personas inocentes que podrían morir en prisión por ahogamiento, por descargas eléctricas o por asfixia. Robert tenía esperanzas de que las autoridades penitenciarias le otorgaran el permiso para manipular el cuerpo de este criminal, una vez fuera sometido lógicamente a la cámara de gas, pero no fue así. ¿Por qué? La negativa se dio ante la posibilidad de que Cornish triunfara, y entonces de esta manera permitiría que McMonigle no solo pudiera ser resucitado, sino que saliera encima libre al haber ya cumplido con su condena. Las autoridades del estado de California negaron la solicitud rotundamente. Pero, ¿qué ocurrió? Debido a la presión mediática, Cornish renunció finalmente a su proyecto porque
Algunos colegas y organizaciones le habían criticado duramente. Poco a poco su obsesión lo llevó a estar en el ojo del huracán de las críticas de muchos colegas. Pero la gran pregunta que resuena en esta historia es si Robert fracasó o no dejaron que triunfara. Lo cierto es que Cornish se retiró del proyecto absolutamente y enfocó su prodigioso cerebro en la ciencia tradicional. El 6 de marzo de 1963 falleció por causas naturales. ¿Logrará el ser humano en algún momento revivir a los muertos o eso únicamente es potestad de Dios? Ahí queda el gran misterio. Hasta pronto, queridos amigos.